mensaje, que dé más información aparte de iluminar. Estos son los proyectos más interesantes. Después viene la parte, con toda esa información, esas preguntas. Acá le pongo que es la CCG, el cabeza, corazón y guata. Toda esta información de análisis está en la cabeza, lo que uno quiere comunicar, emociones, todo eso es súper importante. Las sensaciones y después como el instinto. Y eso es la trincada o la inspiración, y que es súper importante. Para lograr esto, dentro del proceso de inspiración uno tiene que buscar experiencias de luz previas, que las tenemos todos registradas, asociadas a emociones. Mira, yo cuando vi esto me acordé de tal cosa, y eso son interesantes de poder lograr estas experiencias de luz. Y sensaciones asociadas a esa experiencia, qué sé yo, de sensaciones o de frío, o de calor, o de lejanía, o de contemplación, sensaciones, todas estas sensaciones asociadas a luz, experiencia y espacio. Que una de las gracias de la luz es que uno diseña con algo que es intangible, que es temporal, que puedo estar contemplando esta instalación en Quillota y decir ya a las 12 se apaga porque se fueron todos a dormir, pero mientras la estoy viendo es algo absolutamente intangible. Entonces, acá para lograr esta experiencia tenemos que recurrir a nuestra memoria sensorial, y entre más diverso sea el grupo que están haciendo, más interesante. Y después de eso, de este proceso, vienen los resultados. Estos son algunos resultados que hemos hecho en el equipo de la oficina, que en el fondo, después de recurrir a experiencias, iluminamos espacios, y acá uno puede más o menos deducir cuál fue el proceso de diseño, pero estos son resultados reales. Este dibujito, que es como el resumen del proceso de diseño, está acá en la revista Mundual, que la pueden googlear también, en la Inspiration No. 9, como proceso de inspiración para lograr un concepto de diseño. Entonces, una cosa súper importante en los concursos, y después cuando les toque trabajar a los que están estudiando y después trabajen profesionalmente, es cómo presentar. Porque uno puede tener una súper idea, pero si no la sabe presentar, ahí quedó. Y a veces hay ideas que son más o menos, pero las presentan increíble y ganan. Y uno dice, pucha, pero la mía era mucho mejor. Entonces nosotros pensamos que la presentación es un rito, es un momento súper especial. Cuando ustedes lo tengan que presentar, siéntanse así como que están en la entrega de los Oscars, una cosa así. Lo presentan, le ponen color al presentarlo, bueno, en este caso va a ser en una lámina, pero que es el resumen, y es un momento y tiene que quedar alucinante y maravilloso. Es decir, ¡tarán! Y así queda el proyecto, y piensen que los tienen que aplaudir. Bravo, bravo. Que dentro del proceso, la presentación es el momento final del proceso de diseño. Pero ahí es lo más entretenido y es lo más bonito, y afortunadamente en los concursos es lo que más valor tiene. Esa es la gracia de participar en estos concursos, porque además toda la parte técnica la va a desarrollar Schroeder. Si quieren, ni siquiera se preocupen de instalaciones, porque lo van a tener que resolver Schroeder, porque si no aparecen las fotos en la plataforma de arquitectura. Pero después viene el trabajo real, que vendría a ser el trabajo planimétrico. Por ejemplo, en general nosotros partimos con dibujitos, y esto, aunque ustedes no lo crean, es información técnica, pero así uno puede decir, esta era la idea de hacer una batiscafo dentro de una sala museográfica, entonces queríamos entregar esas sensaciones, y era como manifestarlo con luz, y ahí va la parte técnica. Independiente de los planos, obviamente. Después viene el cálculos lumínicos, que en este caso ustedes no lo necesitan hacer. Pruebas de luz, que sería interesante, porque acá hay algunos de los equipos que vieran cómo funcionan.
porque es súper importante, la luz a veces no se comporta como uno quiere que se comporte. Y a veces de los tests salen, de los errores y de las pruebas salen las mejores ideas. Hacer pruebas de luz, además para corroborar lo que uno está pensando o que dice que va a pasar. También pueden hacer maquetas. Las maquetas son súper interesantes. Esta era una maqueta en un bol, lo hicimos para poder corroborar las reflexiones y fue parte del proyecto de Chile en Shanghai. Entonces, y ahora les voy a presentar rápidamente, en función de hacer más corto esta hora de presentación, dos ejemplos. No son ejemplos de exteriores, son ejemplos de interiores para no hacer ningún tipo de influencia. Voy a presentar de proyectos reales, del proceso de diseño. Primero, llegamos ahí y llega el proyecto. Estamos todos súper felices y vamos a decir, ¿qué llegó? Llegó un data center. Entonces empezar a pensar que, primero, si a usted le llega a un cementerio, que es averiguar todo lo posible. Nosotros que un data center son datos, es información que viaja, que se almacena como en un supermercado, que vienen a ser los nuevos bancos del futuro con toda la información que observan para toda la gente. Entonces buscamos palabras claves, en este caso era banco de información y futuro. Se trabaja, se almacena en chips, los chips son delicados, el viaje de la información, el almacenamiento de los clústeres, y ahí trabajamos con como estas palabras claves que era como el zoom, el viaje de la información del almacenaje. Y después historias aparte, empezamos a averiguar que la Torre Entel, porque este era el data center de Entel, había sido uno de los primeros hitos nocturnos urbanos a nivel mundial, y esto no es chiste. El año 92 perdió el monopolio y para poder hacer una manifestación contrataron a una oficina de Nueva York, la Focus Lighting, que en ese momento solo era la oficina de Paul Gregory solamente. Hicieron una instalación el año 92 que pintaba a la Torre Entel de distintos colores, con filtros y aluro. O sea, ahora sería con LED, pero en esa época era mucho más, no sé si artesanal, pero no con la tecnología que existe ahora. El primer hito nocturno fue la Torre de Tokio, no mucho antes, como 5 años antes. Y este fue un proyecto súper premiado que uno no se encacha mucho. Entonces era que interesante esto como dato, que fuera un hito tecnológico de su momento. Como iluminación dinámica. Cuando hablamos de dinámico es que tiene la posibilidad de ir cambiando de colores, de generar una secuencia, de mandar distintos mensajes a lo largo del tiempo, y esa es una de las ventajas que tienen los equipos que ustedes van a usar. Lo otro era la ubicación, que estaba en un lugar donde llegan dos temas eléctricos, entonces estaba el tema de la velocidad, la cantidad de autos que pasan, y generamos el concepto a través de esto. Ese ya es la luz. Entonces son bits, vamos a trabajar con puntos y vamos a trabajar con líneas, y vamos a generar movimiento a partir del desarrollo de esta investigación. Esta era como la fachada solar para generar una fachada que comunicara a todos los autos que pasan un tema dinámico. Eso está stand-by por si acá. Ahí se ve un poquito el movimiento. Sí. Después desmaterializamos el edificio en términos de tratar de buscar un concepto para poder iluminar esta idea en diferentes partes, y empezamos a desarrollar la propuesta de iluminación. Presentamos gráficos, planos, esquemas, etc. Hicimos las pruebas de luz en el muro, una para decirles los colores que nosotros queríamos y también para indicarles lo que no queríamos. A partir de esas pruebas uno evalúa, dice, se mantiene, se elimina, se mantiene. Es como interesante
nunca creerse a sí mismo todo el cuento, sino que estar siempre sujeto a la autoevaluación en el proceso. Obviamente cuando ustedes presentan esas debilidades ni se tienen que notar. Entonces, parte del resultado fue trabajar las líneas, puntos, esto es como la información. Con este proyecto nos fue súper bien, nos ganamos un par de premios en Londres y en Estados Unidos. Trabajamos lo otro, esto por ejemplo, iluminación está con sensores de tal manera de que cuando detecta gente se enciende y cuando deja de detectar se empieza a apagar de a poquito en secuencias temporales, de manera que así sí logramos tener ahorros de energía. Y lo otro era para poder privilegiar la noche, porque una de las ventajas es tener oscuridad, porque ahora con la sobreiluminación que hay, cuando está todo sobreiluminado, todo se ve mal. Entonces poder, si tuviera todo esto iluminado, esto no tendría ninguna gracia. Entonces una de las ventajas de la noche es la oscuridad y poder iluminar lo que uno quiera, y aparece el protagonista que uno quiere, porque el resto de uno lo puede hacer desaparecer. Les comparto otro proyecto, que llega el proyecto, que fue una oficina, EOL, que es una oficina de creativos, y ahí la idea era, bueno, esta gente trabaja se llama el otro lado, entonces como una perspectiva desde el otro lado, y empezamos a pensar, esta gente trabaja con ideas, y las ideas en el fondo están siempre presentes, las ideas son como entes desordenados que cuando uno logra tomar un concepto como que las agarra, las ordena y aparece algo coherente. Entonces, si uno puede tener varios puntos de vista, uno puede decir, mira qué interesante esos puntos de vista, que es lo que uno percibe, pero a veces la realidad es mucho más simple que allí poco se hace esa sombra de hormiguitas. Entonces era trabajar con esto de tener siempre una perspectiva desde el otro lado. Buscamos referentes, por ejemplo esta que es un montón de basura, que se ilumina desde un punto de vista, aparecen estas personitas, pero si desde cualquier otro punto de vista es un montón de basura. También, la sombra del gato es el resultado de todas esas sombras de alambre puestos. Es un trabajo de James Turrell, que es un vidrio, que la mesa es blanco y negro por un lado y es en colores de otro, y pareciera, uno cree que hay como una especie de filtro y no lo es. Bueno, y es básicamente trabajando la misma idea, como la sombra hace aparecer una forma que no existe, que es interesante en términos de luz. Y lo otro era esto, de que cuando uno puede decir, mira qué desordenado, esto no tiene un orden, pero si uno tiene una perspectiva total, sí hay un orden y depende de cómo uno lo vea. Entonces dijimos, ya, listo, aquí tenemos nuestra cuestión. La oficina esquemáticamente es así. Vamos a trabajar acá en las oficinas, que son donde se generan las ideas, que vamos a proyectar cosas que estén en desorden pero que parezcan desordenadas. El pasillo, que es cuando entro, tengo un punto de vista cuando entro y debo tener otro punto de vista cuando salga. Y en estas zonas que querían conservar unas luminarias que nosotros no encontramos re feas, pero las querían conservar, y las pusimos en un orden diferente. Entonces ahí trabajamos en el fondo la presentación, del corredor. Dijimos, ya, mira, cuando la gente entra no sabe lo que va y ve que hay luz, pero no se tiene que ver. Entonces era, si voy, no veo la luz, pero si vuelvo, veo de dónde viene la luz y veo la fuente y veo los puntitos, etc. Entonces, después venía como, nosotros hicimos el desarrollo técnico, pero obviamente después se traduce en planos, en cosas que ustedes dominan, voy y vuelvo. Después trabajamos el tema de, bueno, era más o menos como lo teníamos que presentar. De las oficinas dijimos, ya, son elementos lineales, pero que si yo los miro de un punto de vista se pueden ver desordenados, pero en el fondo tienen un orden dependiendo de la perspectiva donde yo lo vea. Entonces propusimos este desorden, pero en el fondo está el desorden desde aquí se cocinan las ideas y este es un punto de fuga. Todas estas están ordenadas
en relación a ese punto de fuga que es donde salen estas ideas, y todas estas otras están ordenadas desde este otro punto de fuga a distintas alturas. Si uno se pone ahí las ve ordenadas, pero si camina cree que hay un desorden que no lo hay. Y estas eran las que querían reutilizar, y nosotros las ordenamos de otra manera para que fuera también una perspectiva. Esto lo estoy mostrando todo, esto al final no fueron hasta arriba, así que no se hicieron así. Y a partir de eso, el resultado. Ese es el voy, ese es el vuelvo. Acá aparece este desorden aleatorio que en realidad, dependiendo del punto de vista, tiene otro orden que el de las oficinas. Bueno, y así, esto es el resultado del proceso. Lo que les quiero compartir en el fondo es poder darle valor a esta investigación y la generación de la idea para poder lograr diferentes resultados con luz en diferentes proyectos. Todos estos proyectos han tenido un proceso de diseño que en el fondo la luz trata de comunicar algo en el espacio a partir de la investigación y el proceso de diseño. Eso, así que ahí termino mi presentación súper breve y les deseo mucho éxito para que sigan en el concurso, viajen a Buenos Aires, salgan publicados en plataforma y hagan su presentación en Quillota. Eso, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer con lo que hemos visto hasta el momento? Ya. ¿Puedo hacer una acotación? Hola, mira, de acuerdo a la presentación. Oye, extraordinaria tu presentación, qué entretenido. ¿Qué te allá acá con nosotros? Necesitamos ampliar nuestro grupo de trabajo. Mire, respecto a lo que dijo la Paulina, yo le quiero pasar una información porque tú dijiste, mira, aquí hay que investigar, mirar, tener otros datos. La verdad que yo tengo unos datos a la mano y que es un buen momento. No voy a preguntar a la Paula si se tiene que comunicar porque es un archivo más pesado, pero yo les puedo pasar el día lunes que nos vamos a ver una síntesis, como se ve acá uno, con nuestro plan de desarrollo, que es una síntesis, pero que donde se plantean las ideas fuerza de la ciudad que queremos. Una ciudad que no toqué, todo el tiempo y que se me caía el sistema, es una comuna que plantea que va en un camino para ser una ciudad saludable, humana, saludable e innovadora. Y cuando dice que es humana, es lo que está diciendo que el centro de su trabajo son las personas. Y cuando dice que va a trabajar por lo saludable, tiene que ver con estilos de vida que nos lleven a estar en armonía y lograr ser un poco más felices. Y cuando dice que es innovadora, dice además que está abierta y propende a todos aquellos cambios necesarios para cumplir un desarrollo humano. ¿Ya? Esa es un poco la mirada. Nosotros tenemos una síntesis, yo se los puedo pasar, que hay imágenes, ahí aparece cómo trabajamos. Nosotros trabajamos con unos ejes estratégicos transversales, que son como los conceptos. Nosotros estamos trabajando con las buenas prácticas, con la inclusión, con la diversidad, con la territorialización, con el territorio, con la vida de la ciudad en distintos estamentos, nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros pacientes, nuestros estudiantes, todos se expresan en un mismo territorio. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos en una síntesis compartir.
de manera de que lo más importante en la etapa creativa, pues no se vayan buscando algún dato duro o fomeque y que los un poco saquen de la energía y del esfuerzo. Así que en ese sentido cuenten con todo nuestro apoyo para que gran parte de su tiempo sea la etapa creativa y la etapa del clic. Bueno, importante también con respecto a lo que dice Jimena y lo que nombró también Paulina, ustedes tienen que preocuparse de la parte creativa, del concepto y del diseño. Obviamente, lo que les comentaba al principio, teniendo en cuenta ciertas factibilidades técnicas, pero el tema de la instalación, más allá de que ustedes en el fondo quieran estar involucrados en su proyecto para supervisar, ustedes no tienen nada de qué preocuparse en ese sentido, más que el diseño y la propuesta. Acotando también de pronto el tema de los cipreses, son los que hay en la fachada. Claro, nosotros habíamos definido al principio, fue un tema, fue como ¿qué hacemos? ¿Los iluminamos? ¿No los iluminamos? Hay un tema de querer respetar también un poco la fauna existente de estos árboles y bueno, dejarles iluminado toda la noche no es muy sustentable. Entonces, hay posibilidades en cuanto a que es un desafío del concurso, que ustedes puedan ver cómo iluminan las fachadas que hay detrás de estos árboles sin afectar directamente los árboles y la fauna que hay ahí. Obviamente las propuestas que tengan este requisito van a ser tomadas más en cuenta, porque definitivamente es un tema, esas fachadas no determinan tanto los árboles. Así que, no sé, ¿alguien tiene una pregunta, comentario? Bueno, entonces deberíamos estar en el tema del coffee, pero lo hemos programado para las 11 de la mañana, entonces puede estar un poquito retrasado. No sé si prefieren que esperemos 5 minutos el coffee y después sigamos el coffee, o si empezamos de una vez de pronto con la presentación de los equipos. La presentación, sí, cuéntame. Yo todavía no tengo claro si los paños son lisos. Sí, son lisos. Ya, de ser lisos, si por ejemplo queremos darle cierta música, por ejemplo, a los paños con la iluminación. Ahí en una de las imágenes aparece que hay una estructura para colocar las luces a ciertos niveles. ¿Nosotros podemos intervenir o colocar algún elemento para meter las luces? Tampoco tengo clara la potencia que tiene la luz como para saber qué tanto va a iluminar en el caso de que quisiese hacer líneas y no solo puntos en la fachada. ¿Tú te refieres a, no tienes clara la potencia de la iluminación? Sí, y de si los equipos al que vamos a colocar poner? la luz, o sea, al colocar la luminaria, hay que colocar algún elemento en el muro, o si se ancla, si se pega. Eso lo vamos a ver en la presentación de ahora. Vamos a ver todo el tema de instalación, técnico, todo. El tema también de potencias, temperatura de color, todo ese tema lo vamos a ver ahora en la presentación de los barrios, cómo se llaman estos equipos. Entonces, a lo mejor dividamos esta parte en dos y empecemos con la presentación de los equipos. Vanessa Rocha-Brum, del departamento técnico de la empresa, nos va a comentar un poco sobre los barrios. Y a lo mejor podemos partir entonces de esta parte de la presentación, de manera que podamos también pasar a tomarnos un cafecito. Bueno, la última cosa, antes de que se me olvide, en el workshop este técnico que vamos a tener con Schroeder y el ganador, ese workshop está dividido en 2 días, son 2 días, la idea es juntarnos
un día aterrizar el proyecto, ver la factibilidad técnica, y el otro día ojalá podamos ir a Quillota, al cementerio, y hacer pruebas de luz, obviamente. Así que para que lo consideren dentro del workshop el viaje a Quillota. Buenos días, hola a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, yo me encargo de la parte, un poco de la presentación de los equipos. Como mencionaba Paula, son las luminarias Barolet. Vamos a entrar a la parte técnica, pero primero me gustaría que vean un video de cómo fue el proceso de instalación y también de desarrollo de concepto de Gran Place, que es ubicado en Bruselas, y cómo fue el desarrollo de esta idea creativa y finalmente cómo se presentó. Así que lo vamos a ver. L'approche principale, c'est de mettre en valeur ce joyau qu'est la Grand Place. Et donc il y a un nombre de sculptures, d'éléments architecturaux tellement magnifiques qu'en fait avec la lumière, on ne peut que les révéler. Ça sera la première fois que tous les bâtiments seront éclairés. Auparavant, il n'y avait que l'hôtel de ville et la maison du roi. Tous les bâtiments éclairés en blanc, de façon à révéler les couleurs des pierres, de la pierre de Cobertange. On avait présenté quelque chose de très discret qui mettait en valeur cette architecture, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en zone classée, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc à mon avis, c'est cette touche aussi de discrétion qui a été représentée. Le module, la lumière, vraiment on la sculpte, c'est-à-dire on la met où on veut. Servir l'architecture par la lumière, donc la technicité du LED, mais en même temps être petit. Aujourd'hui, la plupart des livres travaillent principalement avec la couleur, et je crois que défendre une scénographie blanche, c'est une originalité en plus. Et puis, effectivement, on peut après utiliser toutes les couleurs de la palette du matériel. C'est magnifique, ça nous fait rêver avec la lumière. It's marvelous. I can't believe that maybe it's possible to make these effects. Tout est en LED, alors pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, pour des raisons de consommation. On va éclairer 27 bâtiments avec la même énergie quand on n'en a éclairé que 2. Depuis 2 ans et demi, Schrader est à nos côtés, et maintenant, depuis que le chantier est là, il passe autant de nuits que nous à mettre au point ce projet, parce que cette complexité concerne tout le monde aussi, et donc évidemment le fabricant. C'est ce qu'on a aussi retrouvé chez Schrader, un répondant. Quand il y a un problème, il y a toujours quelqu'un. J'aime bien travailler avec Schrader, c'est le fait d'avoir une interactivité assez rapide et de pouvoir ne pas être fixé par rapport au matériel. Ça, c'était aussi un élément très important. It's
Bueno, ahora les presento a la Barolet. Después, en el break, si quieren, pueden bajar para que la puedan ver y la puedan tocar. Yo les voy a ir describiendo un poco. Como ven, es un proyector lineal, es ultra compacto, es bastante estrecho, no es muy grande. Esto es súper bueno porque nos permite esconder el equipo y que no resalte de la arquitectura, sino que la idea se mantenga bastante limpia. Bueno, hay dos opciones con las Barolet. Nosotros podemos elegir entre las Barolet que son monocromáticas, es decir, que tienen un solo color de iluminación, y las RGB, que nos permite variar los colores y poder producir toda la paleta. Bueno, estas medidas van a variar de acuerdo a la alimentación y también a la cantidad de LEDs que tenga la luminaria. El alto y el ancho siempre va a ser el mismo, lo que van a variar son los largos. También tenemos la posibilidad, como veíamos en el video, de dimerizar estas luminarias, cambiar la intensidad de la iluminación y poder cambiar el color en el caso solo de las RGB. Y también vamos a ver más adelante la variedad que tenemos con las ópticas y con los ángulos también de apertura de la iluminación. Como les comentaba, esta luminaria tiene un casco, que es esto de acá. Este es el cuerpo de aluminio extruido y tiene un protector, que es esto de aquí que va encima, que en algunos casos es policarbonato y en otros es de vidrio. Esto presenta una protección de los rayos UV. Bueno, siempre tiene el cable liberado, entonces no hay que manipular el equipo. Toda la conexión se hace de forma externa. Está herméticamente sellado. Eso también es súper bueno porque nos permite, claro, asegurar los LEDs, es decir, que no puede entrar polvo o agua y que no se crean, no sé si ustedes han visto a veces en algunas luminarias de piso que se crean unas gotas de agua dentro, humedad, a veces hasta hay hongos. En este caso nosotros garantizamos que no exista esto. El grado de estanqueidad es IP67 y de resistencia a los impactos IK07. Es decir, es una luminaria que resiste bastante bien. De repente algunos golpes no la podemos pisar, porque para poder pisarla tendría que ser IK10, es decir, no la podemos colocar en el suelo como embutida, pero sí podemos colocarla de repente forma horizontal o forma, claro, horizontal, elevándose para arriba, pero no para ser pisada. Tenemos dos clases de alimentación dependiendo de la cantidad de voltios, y la tensión nominal es de 100 a 200 voltios. Y ahora vamos a ver las fotometrías. En el caso de las Barolet tenemos dos fotometrías, pueden ser simétricas o asimétricas. Primero vamos a ver las simétricas, y dentro de las simétricas nosotros tenemos o comenzamos con 6 grados de apertura. Es decir, está la Barolet y la proyección de la luz es bastante vertical. Esto nos puede servir para iluminar elementos como pilares o columnas, o elementos que querramos destacar pero de forma vertical. Aquí podemos ver, a ver, voy a señalarlo por aquí. En esta lectura, la fotometría, en este punto se ubicaría la luminaria. Y esta es la forma en que se expande la luz. Entonces, como pueden ver, es muy lineal. En este gráfico de aquí, esta es la luminaria, y también vemos lo mismo, que no se abre para los lados, sino más bien es mucho más cerrada. Tenemos otras luminarias que son un poco más amplias, es decir, el ángulo es de 15 grados, y eso también nos permite destacar elementos verticales, pero con un haz un poco más abierto. La otra fotometría que tenemos es de 30 grados. Esta fotometría nos podría servir inclusive para iluminar esculturas o volúmenes, elementos en 3D que querramos envolver con la luz, porque ya se expande un poco más. Tenemos la de 50 grados, que ya podría ser un bañador de pared, es decir,
el haz es mucho más abierto, como vemos aquí. Ven que aquí se está creando una curva y es hasta elíptico, ¿no? No, perdón, esta no, pero se abre así. Vamos, la siguiente es elíptica. Esta de aquí, la que es 12 por 50 grados, que la voy a encender ahora para que vean cómo se abre. Nosotros tenemos 12 por 50, es decir, en un lado es más estrecho y el otro es más amplio. Esto nos permite un haz elíptico. Y tenemos otra que es 50 por 12. Y ahora les voy a explicar por qué. Ya, como pueden observar, nosotros no podemos indicar hasta qué altura, o sea, no podemos medir hasta dónde va a llegar la luz. Esto va a depender mucho si nosotros colocamos la iluminación, perdón, la luminaria alejada de la zona que queremos iluminar o más cerca. Si nosotros nos acercamos mucho a la pared y lo iluminamos de acá abajo, se va a destacar la textura de la pared. ¿Ven cómo destaca? Entonces, esto es un efecto que de repente ustedes quieren destacar o de repente no, de repente quieren alejarla más y que la luminaria vaya de frente. Si ustedes se dan cuenta, miren la apertura de esta luz. No es tan estrecha como las otras que ya les había comentado, es pequeña. Esta Barolet es de 30 grados, de 240 voltios, y esta de aquí es blanco neutro. Y ahora les voy a mostrar la otra, que es de 12,50 grados. Miren, este es mucho más estrecho. ¿Ven la diferencia? Y conforme uno la va ampliando, se va moviendo. Nosotros tenemos esta de aquí y la otra, que es 50 por 12, que no la trajimos, pero ustedes colocándola de esta forma, la luz, en lugar de salir en línea horizontal, se proyecta en línea vertical. ¿Y eso por qué es? Porque como estos proyectores son especiales para iluminar fachadas o esculturas, a veces no hay un lugar de soporte que nos permita tener la luminaria de esta forma, porque siempre se intenta esconder el aparato. Entonces de repente nosotros nos vemos forzados a colocar la luminaria así, pero no queremos que se proyecte así, sino en forma transversal. Entonces esa opción también la tenemos con la 1250. No sé si entendieron bien el concepto, si me dejé entender. Bueno, como yo les comentaba, todas estas Barolet son LED y nosotros tenemos dos opciones de color. Tenemos la monocromática, es decir, que solo podría ser roja, verde, azul o blanca, y dentro de las blancas puede ser fría, neutra o cálida. Y acá están las indicaciones y los grados de color. Y podría ser RGB, que está al otro lado, que es esta de aquí, y con RGB sí podemos controlar o llegar a más colores que solamente estos tres y el blanco. No podemos llegar a diversos colores de la paleta, es decir, podríamos obtener un violeta, un naranja, entre otros. Bueno, las fuentes luminosas. Eso es un poco lo que consultaban hace un momento. Aquí nosotros estamos
indicando cuáles son las luminarias que tenemos dentro de las monocromáticas y cuáles son las que tenemos dentro de los RGB por LEDs, medidas, peso y potencia. Entonces, ustedes pueden ver que en las monocromáticas va subiendo de 10 en 10 y esta medida es cada 30 centímetros, es decir, la vara LED de 10 LEDs mide 30 centímetros de largo, porque ya hemos mencionado que las dimensiones de ancho y alto no van a cambiar. La que sigue mide 60, la otra 90, 1,20 y 1,50. Entonces, este es el caso de las monocromáticas, que no varían de color, sino que es uno solo. Y en el caso de las RGB, tenemos de 18 LEDs, 36, 54 y 72. Y estas van cambiando cada 40, ¿no? La de 18 LEDs mide 40 centímetros de largo, la de 36, 80 centímetros, la de 54, 1,20 y la de 72, 1,60. Las fijaciones, eso también es súper importante. Si nosotros vamos a fijar la luminaria en un plano, en una muralla, en una pared o en un elemento vertical, nosotros podemos utilizar este brazo de aquí. Es este brazo que nos permite también rotar la luminaria, nos permite hacer esa rotación. Si nosotros queremos iluminar de abajo para arriba, vamos a utilizar este tipo de patilla en la que también podemos graduar las rotaciones, pero esto es sobre un plano horizontal y este es sobre un plano vertical. Bueno, yo creo que de repente aquí podemos hacer un alto porque esta es una explicación también un poco más larga y luego de coffee regresamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento de los equipos? Yo tengo una pregunta, si lo hablan más adelante, ¿no? Pero la variación de intensidad en referencia a un mismo punto que quiero iluminar, ¿eso cómo funciona? ¿Es un mismo equipo que varía la intensidad de iluminación o tienen que ser tres distintos? ¿Cómo funciona eso? Claro, o sea, tú puedes controlar, primero se puede controlar como veíamos simplemente por ubicación, pero también los equipos permiten controlar la intensidad de luz. Pero es una misma luz, digamos. Se programa la luminaria. Ah, ya. Sí. Ah, ya. Entonces, si nadie tiene más comentarios, tomamos un coffee y volvemos un poquito más. Nada más tantito.